Evangelio de hoy. Viernes 3 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 13 al 16. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido, sentados en saco y ceniza. En el juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotros. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta el cielo? No, serás arrojada hasta el abismo. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El juicio de las ciudades rechazadoras. En Lucas encontramos una de las más solemnes y contundentes advertencias de Jesús sobre el juicio que recaerá sobre las ciudades que rechacen su mensaje. Este pasaje se presenta en un momento clave de la misión de Jesús, cuando Él, en su recorrido por Galilea, envía a los 72 discípulos para que proclamen la llegada del reino de Dios. Esta sección del Evangelio destaca la gravedad de la respuesta de las ciudades y pueblos que, habiendo recibido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, se rehúsan a aceptarla. A través de estas palabras, Jesús no solo hace un pronunciamiento sobre las ciudades de su tiempo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta ante el mensaje de salvación. El enfoque de este pasaje es claro. Las ciudades que no recibieron a los mensajeros de Jesús, aquellos que proclamaban la buena nueva del reino de Dios, se enfrentan a una condena más severa que las ciudades de pecado notorio, como Sodoma. Aquí, Jesús señala que el pecado no solo radica en la rebelión abierta contra Dios, sino en la falta de respuesta a la revelación divina, a la invitación al arrepentimiento y la conversión. Este juicio será un tema central en toda la enseñanza de Jesús, que a menudo se centra en la necesidad de tomar decisiones claras y comprometidas frente a la gracia que Dios nos ofrece. El llamado a la conversión, ¿quién escucha y quién rechaza? En primer lugar, es importante entender que las palabras de Jesús en este pasaje no son una mera amenaza de juicio, sino una llamada a la conversión. Jesús no desea la condenación de nadie, sino que su mensaje es un grito de misericordia, de invitación a la salvación. Al mencionar a ciudades como Corazín y Betsaida, Jesús señala que éstas, a pesar de haber sido testigos de sus milagros y de su enseñanza, han cerrado sus corazones a la obra de Dios. Este rechazo es aún más grave cuando se contrasta con las ciudades paganas como Tiro y Sidón, que, en la visión judía, eran conocidas por su perversión, pero que si hubieran recibido los mismos signos y milagros de Jesús, se habrían arrepentido en polvo y ceniza. El mensaje que Jesús nos ofrece aquí tiene que ver con la receptividad del corazón humano a la gracia de Dios. No se trata únicamente de escuchar las palabras de Jesús, sino de acogerlas en lo profundo del ser, de permitir que esa palabra transforme la vida y conduzca a la conversión.
La clave no está solo en la cantidad de veces que escuchamos el Evangelio, sino en la calidad de nuestra respuesta ante esa invitación. ¿De qué sirve conocer las Escrituras o asistir a la iglesia si no dejamos que el Evangelio nos transforme profundamente? El hecho de que las ciudades de Corazín y Betsaida no se arrepintieran de sus malas acciones, a pesar de haber visto los milagros y la predicación de Jesús, muestra cuán fácil es que el corazón humano se endurezca ante la gracia. La indiferencia, la resistencia al cambio, la búsqueda del bienestar personal por encima de la voluntad de Dios, son actitudes que ciegan a las personas y les impiden reconocer la presencia de Dios en medio de su vida. Este pasaje nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿estamos respondiendo al llamado de Dios con un corazón abierto, o estamos permitiendo que las preocupaciones y los apegos terrenales nos impidan ver lo que Él nos ofrece? El juicio y la responsabilidad espiritual, más allá del conocimiento. El juicio que Jesús menciona aquí es profundo y serio. Al compararlo con el destino de Tiro y Sidón, Jesús está haciendo una afirmación teológica poderosa. La responsabilidad espiritual no está determinada únicamente por el conocimiento, sino por la respuesta que damos a lo que conocemos. No basta con conocer a Jesús, con escuchar su palabra, o incluso con ser testigos de sus milagros. El juicio recae sobre quienes, teniendo todo esto ante ellos, deciden no cambiar su vida, no convertirse, no permitir que la presencia de Dios transforme sus corazones. En este sentido, la advertencia de Jesús es tanto una llamada a la reflexión como a la acción. El hecho de que las ciudades mencionadas no se hayan arrepentido a pesar de haber sido testigos de los milagros de Jesús indica una falta de apertura y una desconexión con la obra de Dios. El juicio de Dios, entonces, no es un acto caprichoso o arbitrario, sino la consecuencia natural de una decisión consciente y deliberada de rechaza. La gracia y la verdad que se nos presentan. Este es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, quien siempre destaca la importancia de no solo escuchar la palabra, sino de ponerla en práctica. La revelación del Padre a los sencillos, un regalo de gracia. En el versículo 21, Jesús se llena de alegría en el Espíritu Santo y da gracias al Padre, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a los pequeños. Este es uno de los momentos más profundos del Evangelio, donde Jesús revela la verdadera naturaleza del reino de Dios. El reino no está reservado a los sabios, a los poderosos, ni a los intelectuales, sino a aquellos que, como niños, tienen un corazón sencillo, abierto y dispuesto a recibir la gracia de Dios. La sabiduría divina no se mide por la acumulación de conocimiento humano, sino por la capacidad de reconocer la presencia de Dios en la vida cotidiana y vivir conforme a su voluntad. Este versículo también refleja la revelación de la gracia, que no depende de nuestra capacidad intelectual o de nuestro estatus social. Dios ha decidido dar a conocer su reino a aquellos que son humildes y sencillos de corazón, a los que no buscan gloria personal ni poder, sino que están dispuestos a recibir la verdad sin reservas.
En este sentido, el mensaje del Evangelio es subversivo, porque desafía las estructuras de poder y de conocimiento del mundo, recordándonos que lo esencial ante los ojos de Dios no es la sabiduría terrenal, sino la disposición del corazón. Este aspecto de la revelación de Dios a los sencillos también tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual. A menudo, estamos tentados a buscar respuestas complejas, a confiar en nuestras propias habilidades y razonamientos. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de la humildad. Ser sencillos no significa ser ingenuos, sino estar dispuestos a reconocer nuestra limitación y necesidad de la gracia de Dios, sabiendo que es Él quien nos guía y nos enseña a vivir según su voluntad. El regocijo en la revelación del Padre, el misterio del reino. En este pasaje, no solo se nos muestra la importancia de la humildad para recibir la revelación de Dios, sino también el profundo regocijo de Jesús al ver cómo el Padre ha revelado estos misterios a los sencillos. El gozo de Jesús se convierte en una invitación para todos nosotros a entrar en esa misma alegría. La revelación del reino de Dios es un don inmenso, un regalo que debemos acoger con gratitud. Jesús se alegra porque sabe que aquellos que son capaces de recibir esta revelación con un corazón abierto y humilde son los que realmente se encuentran cerca de Dios, porque han dejado de lado sus propios intereses y han acogido la voluntad divina. Este regocijo en el Espíritu Santo nos invita a una relación más profunda con el Padre. Si el mismo Jesús se regocija por esta revelación, nosotros también debemos aprender a hacerlo. No debemos ver la fe como una carga o un deber, sino como un don de Dios, algo por lo que debemos alegrarnos. La revelación de la voluntad de Dios en nuestra vida es una fuente constante de alegría, paz y gratitud, porque nos permite comprender mejor el propósito de nuestra existencia y nos acerca más al corazón de Dios. La respuesta personal ante la llamada de Dios. El Evangelio de Lucas invita a una reflexión personal profunda sobre cómo respondemos ante la llamada de Dios. No solo de manera colectiva, sino de forma individual. Jesús no está haciendo un reproche lejano a las ciudades de su tiempo, sino que está trazando un camino que se extiende hasta nosotros hoy. En cada uno de nosotros se refleja, de alguna manera, las ciudades mencionadas, que pueden ser la imagen de nuestros corazones, nuestras actitudes y nuestras decisiones ante la revelación de la verdad. El rechazo a la palabra de Jesús no es un hecho aislado, sino que es una actitud que puede manifestarse en nuestra vida cotidiana. Cada vez que ignoramos, desechamos o minimizamos el llamado a vivir en conformidad con los principios del reino de Dios. La pregunta que surge es: ¿cómo recibimos nosotros las enseñanzas de Jesús? ¿De qué manera respondemos cuando se nos ofrece la oportunidad de vivir el Evangelio? Esta invitación a la conversión es urgente y constante, y no se refiere a una decisión momentánea, sino a una postura continua que debe caracterizar nuestra vida. Jesús nos invita a abrir los ojos a la verdad y a permitir que ésta nos transforme. No se trata de recibir la gracia de manera pasiva, sino de acogerla con un corazón dispuesto y un deseo real de cambiar. La esperanza de la misericordia y el juicio final.
El pasaje también nos invita a considerar la realidad del juicio final, que es una constante en las enseñanzas de Jesús. Si bien el Evangelio nos habla de un juicio severo para aquellos que rechazan la palabra de Dios, también nos ofrece esperanza, porque Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar. En este sentido, la enseñanza sobre el juicio no tiene solo una intención punitiva, sino que, en primer lugar, busca la conversión y la reconciliación con Dios. Las advertencias que Jesús pronuncia en este Evangelio no son sentencias irrevocables, sino llamados a cambiar, a volver a Dios con un corazón sincero. El juicio de las ciudades que rechazaron el mensaje de Jesús es una advertencia que debemos tomar muy en serio. Jesús no simplemente sentencia a esas ciudades, sino que nos muestra el destino de aquellos que desprecian la oportunidad de entrar en su reino. Sin embargo, como el amor de Dios es incondicional y su misericordia es infinita, el juicio no es el final del camino, sino una invitación constante a convertirnos. La historia de la salvación siempre ha sido una historia de reconciliación, en la cual la misericordia de Dios prevalece sobre la justicia. Aunque el juicio de las ciudades perdidas sea severo, la puerta del arrepentimiento permanece abierta. El desafío del reino de Dios en el mundo actual. Hoy en día, muchas veces caemos en la tentación de no escuchar, de ignorar las enseñanzas de Cristo, porque, de alguna manera, sentimos que ya hemos alcanzado un cierto nivel de entendimiento, o porque nuestras vidas se ven marcadas por preocupaciones y compromisos que alejan nuestra atención del mensaje del Evangelio. Vivimos en un mundo donde las voces del materialismo, el egoísmo y la superficialidad resuenan con fuerza, y donde las llamadas a la conversión parecen perder su eco en un mar de distracciones. En este contexto, las ciudades de Corazín y Betsaida pueden ser vistas como un espejo de nuestras propias actitudes frente a Dios. Cuando la vida parece cómoda, o cuando el pecado parece ser tolerable, es fácil ignorar la necesidad de arrepentimiento y conversión. El desafío del reino de Dios hoy es el mismo que enfrentaron aquellas ciudades. Una invitación a entrar en una nueva forma de vida, que va más allá de las preocupaciones terrenales y las seguridades temporales. La cuestión central, entonces, es cómo respondemos ante este llamado. La invitación de Jesús a vivir en su reino es radical. Exige un cambio profundo de corazón, que nos lleva a cuestionar nuestras prioridades, nuestras actitudes y nuestras relaciones. En este sentido, las palabras de Jesús nos desafían a ver más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a poner en el centro de nuestra vida los valores del reino de Dios: justicia, paz, amor, misericordia y humildad. La respuesta al llamado de Dios. El pasaje de Lucas nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios. No se trata solo de escuchar el mensaje, sino de interiorizarlo. Y, lo más importante, ponerlo en práctica. Muchas veces, la tentación de ignorar el llamado de Cristo es grande, porque el mundo en el que vivimos nos ofrece muchas distracciones que nos alejan del mensaje del Evangelio. Las ciudades de Corazín y Betsaida son ejemplos de aquellos que tuvieron la oportunidad
de escuchar y ver la obra de Cristo. Pero no cambiaron sus corazones. En este sentido, la llamada a la conversión es una invitación a tomar una postura activa en nuestra relación con Dios. No podemos quedarnos simplemente con lo que sabemos. Debemos vivir según lo que creemos. La misericordia de Dios ante el rechazo. A pesar del rechazo de estas ciudades, Jesús no deja de expresar su misericordia. Él no habla de un juicio inminente, con el deseo de castigar, sino con el deseo de hacer que sus oyentes reflexionen sobre la gravedad de su decisión de rechazar el mensaje. Esto refleja la profunda misericordia de Dios, que a pesar de la indiferencia de muchos, siempre sigue ofreciendo su gracia. La misericordia de Dios no es una justificación para el pecado, sino una llamada a la conversión. Este pasaje también nos invita a considerar nuestras propias actitudes hacia Dios. ¿Cómo respondemos a sus llamados? ¿Los ignoramos o nos acercamos a Él con un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar? La sabiduría de Dios en lo oculto. En el versículo en el que Jesús alaba al Padre por haber revelado los misterios del reino a los sencillos, podemos ver cómo la sabiduría divina se despliega de maneras inesperadas. Dios no elige revelar su verdad a los sabios y poderosos según el criterio humano, sino que escoge a los humildes. Este detalle es fundamental para entender el corazón del Evangelio. La sabiduría de Dios se muestra de manera oculta, accesible solo para aquellos que se aproximan a Él con humildad y sencillez de corazón. En nuestra sociedad, que valora el conocimiento intelectual y el poder, este mensaje es subversivo. Nos llama a dejar de lado la arrogancia y a reconocer que solo con un corazón humilde podemos acercarnos a la verdadera sabiduría, que es Dios mismo. La transformación interior como requisito para acoger el reino. El reino de Dios no es algo que pueda ser comprendido desde la lógica humana o el conocimiento académico. Jesús lo revela a los sencillos, aquellos que están dispuestos a cambiar su visión del mundo y a vivir de acuerdo con los valores del reino. Esta transformación interior es fundamental para recibir el mensaje de Cristo. No basta con entender intelectualmente las enseñanzas del Evangelio. Necesitamos una conversión del corazón. El cambio de mentalidad que Jesús nos invita a experimentar no es solo una decisión ética, sino un proceso de transformación personal que afecta todas las áreas de nuestra vida. Al igual que los habitantes de Corazín y Betsaida, a veces podemos estar tan inmersos en nuestra comodidad y en nuestras creencias previas que nos resulta difícil acoger la novedad del Evangelio. La inmensa gracia de ser testigos del Evangelio. El mensaje de Jesús no solo es para ser escuchado, sino para ser compartido. Al alabar al Padre por haber revelado su sabiduría a los pequeños, Jesús también nos recuerda la importancia de ser testigos de esta sabiduría. Aquellos que han recibido la gracia de conocer el reino de Dios tienen una responsabilidad: compartir esa luz con otros. Este es un llamado a no mantener la fe en secreto, sino a vivirla públicamente, testificando con nuestras acciones y palabras. Ser testigos del Evangelio no significa ser perfectos, sino ser fieles a la misión que Cristo nos ha confiado.
La transformación que experimentamos como cristianos debe reflejarse en nuestras vidas diarias, en nuestro trato con los demás y en nuestras decisiones. La desobediencia como obstáculo para la gracia. En este pasaje, el rechazo de las ciudades es presentado como un obstáculo para la gracia. Jesús no está simplemente lamentando el hecho de que estas ciudades no hayan respondido, sino que está alertando sobre las consecuencias espirituales de su desobediencia. La gracia de Dios es ofrecida gratuitamente, pero solo puede ser recibida si estamos dispuestos a aceptarla. El rechazo de la gracia no solo se limita a la negación explícita de la palabra de Dios, sino que también puede ser un rechazo más sutil, como cuando vivimos nuestras vidas sin tener en cuenta las enseñanzas de Jesús. En este sentido, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra vida diaria refleja nuestra acogida del mensaje de Cristo. El reino de Dios es para todos, pero depende de nuestra respuesta. El reino de Dios está al alcance de todos, pero no todos lo reciben. La invitación al reino es universal, pero requiere una respuesta personal. Aquellos que han sido testigos de la obra de Jesús, como los habitantes de las ciudades mencionadas, tienen la responsabilidad de abrirse a Él. Este pasaje también subraya que el reino no es un privilegio reservado para un grupo selecto, sino una invitación que se extiende a todos. Sin embargo, la respuesta a esa invitación depende de cada individuo. Este es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no es algo automático, sino que requiere un acto de nuestra voluntad, acoger la palabra, vivirla y compartirla. La importancia de la conversión continua. Jesús nos invita a una conversión continua. No basta con haber acogido la palabra de Dios en el pasado, sino que estamos llamados a vivirla de manera constante, día a día. La conversión es un proceso que no tiene fin, porque siempre hay algo nuevo que descubrir en nuestra relación con Dios. Este pasaje subraya la importancia de no quedar atrapados en la rutina, sino de estar siempre dispuestos a abrirnos a nuevas maneras de vivir la fe. La conversión no es solo un evento aislado, sino una actitud de apertura continua hacia Dios y hacia su voluntad. Es un recordatorio de que el camino del cristiano nunca termina. Siempre estamos en proceso de conversión. Cronómetro igual a 1300. El juicio divino y la misericordia de Dios. Finalmente, el pasaje resalta el juicio divino, pero lo hace desde una perspectiva de misericordia. Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de convertirse y entrar en el reino de Dios. Sin embargo, el rechazo de la gracia tiene consecuencias. La misericordia de Dios es infinita, pero esta misericordia no elimina la necesidad de una respuesta de nuestra parte. El juicio no se basa en la arbitrariedad de Dios, sino en la disposición del corazón humano. Este pasaje nos desafía a tomar en serio nuestra relación con Dios, a no dar por sentado su misericordia, sino a vivir de manera que esa misericordia transforme nuestras vidas. La humildad de corazón, la puerta del reino. El Evangelio nos recuerda que el reino de Dios se encuentra, no en los grandes logros humanos o en el conocimiento intelectual, sino en la humildad de corazón. La humildad es la puerta que nos permite recibir las bendiciones de Dios.
Jesús, al alabar al Padre por revelar su sabiduría a los pequeños, nos muestra que la grandeza ante Dios no se mide por el poder, la riqueza o el conocimiento, sino por nuestra disposición a servir y a reconocer nuestra dependencia de Él. La humildad no significa debilidad, sino una fuerte conciencia de nuestra necesidad de Dios. Aquellos que viven con humildad están más dispuestos a acoger la palabra de Dios, a vivirla en sus vidas y a compartirla con los demás. Este pasaje, entonces, no solo nos llama a reflexionar sobre las ciudades que rechazaron el mensaje de Cristo, sino que nos desafía a nosotros mismos a revisar nuestra actitud hacia el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a vivirlo de manera radical? ¿Estamos abiertos a la transformación que solo Dios puede ofrecer? La respuesta a estas preguntas determinará nuestra capacidad para entrar en el reino de Dios y ser verdaderos testigos de su amor y misericordia. La humildad como camino hacia la revelación. El versículo 21 de este pasaje muestra el regocijo de Jesús en el Espíritu Santo porque Dios ha ocultado estos misterios a los sabios y entendidos y los ha revelado a los pequeños. La humildad es clave para poder recibir la revelación de Dios. Aquellos que se creen sabios y autosuficientes suelen ser los más reacios a aceptar la gracia de Dios. La verdadera sabiduría, según Jesús, no está en la acumulación de conocimiento, sino en la disposición para acoger la verdad divina, con un corazón sencillo y abierto. Este principio desafía nuestra cultura moderna, que valora el conocimiento intelectual y el poder material por encima de la sencillez y la humildad. El mensaje de la humildad en el Evangelio de Lucas nos invita a cuestionar nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Ser pequeño no significa tener una baja estima de uno mismo, sino reconocer nuestra fragilidad y nuestra total dependencia de Dios. En la vida cristiana, la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y nuestras faltas y, al mismo tiempo, nos hace conscientes de la grandeza de Dios. Cuanto más humildes somos, más podemos acoger la gracia de Dios, que no se impone, sino que se ofrece como un don gratuito y generoso. La revelación del reino de Dios como un don. Jesús, en su regocijo por la revelación a los sencillos, nos recuerda que el reino de Dios no es algo que podamos obtener por nuestros propios méritos, sino un don de Dios. En este contexto, la revelación se presenta como una gracia inmensa, que no depende de nuestra capacidad humana, sino del amor y la misericordia de Dios. Jesús da gracias al Padre porque, en su soberanía, ha decidido hacer accesible el reino a aquellos que se abren a Él con el corazón limpio. Este es un principio fundamental de la vida cristiana. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es un don gratuito de Dios. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser de agradecimiento y generosidad. Este don de la revelación, sin embargo, implica una responsabilidad. No basta con recibir la gracia de Dios, sino que debemos compartirla con los demás. Al igual que los discípulos enviados por Jesús, estamos llamados a ser testigos de esta revelación. No solo con palabras, sino con nuestras acciones. El reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una realidad presente que debe
manifestarse a través de nuestra vida cotidiana. Esta revelación no es algo exclusivo para unos pocos, sino un regalo que debe ser compartido con todos, especialmente con los más necesitados, los pobres y los humildes. La urgencia de escuchar la voz de Dios. El Evangelio de Lucas subraya con claridad la urgencia de responder a la voz de Dios. Una invitación que no puede esperar ni postergarse. Cada día que pasa sin escucharla, o sin tomarla en serio, es un día en el que nos alejamos de la vida plena que Dios nos ofrece. En las ciudades mencionadas, Corazín y Betsaida, la misericordia de Dios fue visible, tangible, pero el corazón de las personas estaba cerrado, atado a sus propias inquietudes y seguridades. Este pasaje nos recuerda que la oportunidad de encontrarse con Dios no es algo que debamos dar por sentado. Los frutos de la salvación y la transformación solo se producen cuando hay una respuesta activa y comprometida. Este llamado es para todos, sin excepción, porque la gracia de Dios se extiende a cada ser humano, sin importar su estatus social, cultural o religioso. El egoísmo que impide la conversión. En nuestra sociedad moderna, muchas veces el egoísmo se convierte en un obstáculo real para escuchar y acoger el llamado de Dios. La acumulación de bienes materiales, la obsesión por el éxito personal y la constante búsqueda de gratificación inmediata son actitudes que alejan a las personas de una vida verdadera, una vida con sentido eterno. Así como las ciudades de Corazín y Betsaida, nosotros también podemos estar tan centrados en nuestras propias preocupaciones que no vemos la mano de Dios tocando a la puerta de nuestro corazón. El egoísmo, el aislamiento y el orgullo de querer hacerlo todo por uno mismo nos ciegan a la necesidad de conversión. Jesús nos pide que dejemos de lado nuestras seguridades mundanas para abrazar una vida de fe, de servicio y de esperanza. Este es el desafío de vivir el Evangelio hoy. Ir más allá de nuestros intereses egoístas y abrir nuestro corazón a los demás y a Dios. La sabiduría divina que se revela a los pequeños. Cuando Jesús alaba al Padre por revelar los misterios del reino a los pequeños, nos invita a replantearnos lo que entendemos por sabiduría. La verdadera sabiduría no es aquella que se obtiene a través del conocimiento humano o del poder mundano, sino la que proviene de un corazón humilde y dispuesto a escuchar. En este sentido, los pequeños no son aquellos que carecen de recursos materiales o intelectuales, sino aquellos que se reconocen necesitados de la gracia de Dios. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la influencia o el conocimiento, sino por la apertura a la voluntad divina. Esta sabiduría divina se muestra en el amor, en la misericordia, en la humildad y en el perdón. Quienes tienen el corazón limpio y abierto a la revelación de Dios son los que pueden entender la profundidad de su mensaje. Este es un reto para todos, especialmente en una sociedad que a menudo sobrevalora las apariencias y el poder. La responsabilidad de ser testigos del reino. El mensaje de este Evangelio no se limita a la reflexión personal, sino que también nos llama a ser testigos del reino de Dios. Cada uno de nosotros, al recibir la gracia divina, se convierte en un mensajero, un portavoz del Evangelio.
Esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera, ya que somos llamados no solo a recibir, sino a compartir lo que hemos recibido. De nada sirve tener conocimiento de la verdad si no estamos dispuestos a vivirla y transmitirla a los demás. Jesús nos muestra que el reino de Dios no es algo abstracto, sino una realidad vivida y compartida. Como discípulos, estamos llamados a vivir en comunidad, a predicar la palabra y a transformar el mundo con nuestras acciones. Esto implica que, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser canales de misericordia, compasión y justicia, haciendo visible en nuestra vida el amor de Dios, la fuerza de la palabra y la conversión del corazón. El llamado de Jesús a las ciudades de Corazín y Betsaida es, en última instancia, un llamado a la conversión. No basta con escuchar la palabra de Dios. Es necesario dejarse transformar por ella. La palabra de Jesús tiene el poder de cambiar el corazón humano, de renovar la vida y de abrir los ojos a la verdadera realidad del reino. Sin embargo, esta transformación solo es posible si estamos dispuestos a hacer un examen de conciencia honesto y sincero. La conversión no es un acto de un solo momento, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual y personal. Al igual que las ciudades mencionadas, nuestras vidas también pueden ser un lugar donde la palabra de Dios es recibida. Pero si no se produce un cambio real en nuestro interior, esa palabra se queda sin frutos. La verdadera conversión no es solo un arrepentimiento por lo que hemos hecho mal, sino una disposición constante a vivir según el Evangelio, la misericordia de Dios y la oportunidad de arrepentirse. La actitud de Jesús frente a las ciudades que rechazan su mensaje es un testimonio claro de la infinita misericordia de Dios. A pesar del rechazo, no hay condena definitiva. Siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento. El Evangelio nos enseña que el amor de Dios es incondicional y que su misericordia nunca se agota. Sin embargo, esta misericordia debe ser acogida con humildad y un corazón arrepentido. La misericordia divina no implica impunidad, sino transformación. El llamado al arrepentimiento es una oportunidad para cambiar de vida, para abandonar lo que nos aleja de Dios y para acercarnos a Él con un corazón sincero. Esta invitación a la conversión se extiende a todos, sin excepción. Aunque el juicio es real, la misericordia de Dios es aún más grande y capaz de redimirnos. La importancia de la humildad para recibir el reino. La humildad es un tema central en las enseñanzas de Jesús y es fundamental para recibir el reino de Dios. En un mundo que a menudo valora la autoafirmación, el poder y la independencia, el Evangelio nos invita a la humildad, a reconocer nuestra dependencia de Dios y a vivir con sencillez. Jesús no se dirige a los poderosos ni a los sabios del mundo, sino a los pobres en espíritu. Aquellos que, aunque no tengan riquezas ni poder, tienen un corazón abierto a la voluntad de Dios. La humildad nos permite recibir la gracia de Dios de manera plena, ya que solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos, podemos ser llenos del amor divino. El reino de Dios no es para aquellos que se creen autosuficientes, sino para los que, en su humildad, aceptan ser transformados por Dios. La fuerza de la oración y la comunión con Dios
En el contexto de esta reflexión, no podemos pasar por alto la importancia de la oración. La oración es el medio a través del cual nos ponemos en contacto con Dios. Nos abrimos a su voluntad y recibimos su gracia. En la vida cristiana, la oración es fundamental para fortalecer nuestra relación con Él y para tener la fuerza necesaria para seguir su llamado. La oración no solo es un acto de petición, sino un encuentro con Dios en el que escuchamos su palabra. Le damos gracias por su misericordia y le pedimos la gracia para vivir de acuerdo con su voluntad. Así, la oración se convierte en el medio para la transformación interior y en una forma de vivir el Evangelio de manera activa. La misión de los discípulos en el mundo de hoy. El Evangelio de Lucas también nos invita a reflexionar sobre nuestra misión como discípulos en el mundo de hoy. Jesús envió a sus discípulos a las ciudades para predicar y curar, y esa misión continúa hoy. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido llamada a ser luz en el mundo, llevando el mensaje de esperanza y salvación. Hoy, más que nunca, el mundo necesita la luz del Evangelio. Vivimos en un tiempo de grandes desafíos, donde la oscuridad de la injusticia, la violencia, el materialismo y la indiferencia parecen dominar. Sin embargo, el llamado de Jesús a ser testigos de su amor y de su justicia sigue vigente. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de paz y de cambio, mostrando con nuestras vidas el poder transformador del Evangelio. El Evangelio de Lucas nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de escuchar y acoger la palabra de Dios. Una invitación que siempre está vigente y que, sin embargo, no siempre es bien recibida. En este pasaje, Jesús se dirige a las ciudades de Corazín y Betsaida. Ciudades que, a pesar de haber sido testigos de sus milagros y enseñanzas, no respondieron con fe ni con conversión. Esta escena nos lleva a preguntarnos cuántas veces hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, pero hemos sido indiferentes a ella. O hemos permitido que las preocupaciones del mundo nos aparten de su llamado. La indiferencia y el rechazo a la palabra de Dios no son nuevos, pero siguen siendo una realidad dolorosa en muchos lugares del mundo, incluso hoy. Jesús, al lamentarse por estas ciudades, nos muestra la urgencia de vivir nuestra fe con sinceridad y profundidad, sin quedarnos en lo superficial, sino buscando una verdadera transformación del corazón. En el Evangelio de Lucas, Jesús no solo se dirige a las personas de su tiempo, sino que habla a todos los que, en cualquier época, escuchan su palabra. El rechazo de los habitantes de Corazín y Betsaida es un claro recordatorio de que no basta con escuchar la palabra de Dios o ser testigos de sus obras. Es necesario dejar que esa palabra transforme nuestra vida. De nada sirve conocer las enseñanzas de Jesús si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo con ellas. Muchas veces, nos sentimos cómodos con una religión de conveniencia. Una que no nos compromete demasiado ni nos pide sacrificios reales. Sin embargo, el Evangelio nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a tomar en serio lo que Dios nos está diciendo. A veces, la vida cristiana requiere de una verdadera conversión, que no es solo un cambio superficial, sino un cambio profundo de mentalidad.
de corazón y de actitud hacia los demás y hacia Dios. La indiferencia hacia el llamado de Dios tiene graves consecuencias. Jesús habla de la condena que recaerá sobre las ciudades que rechazaron su mensaje, comparándolas con Tiro y Sidón, que fueron conocidas por su maldad. Este juicio no se debe interpretar como una amenaza punitiva, sino como un reflejo de las consecuencias naturales de rechazar la salvación. Cuando no acogemos la palabra de Dios, nos alejamos de la vida verdadera, que es la que Él ofrece. El rechazo de Dios no solo nos separa de Él, sino que también nos aleja de la verdadera paz, de la justicia, de la misericordia y de la alegría que solo Él puede dar. La vida se vuelve más vacía, más centrada en lo superficial, y más llena de ansiedad y desesperación. Jesús no quiere nuestra condena. Él desea nuestra salvación y, por eso, nos invita una y otra vez a abrir nuestro corazón a su palabra. En este contexto, la sabiduría divina no es solo conocimiento teológico o académico, sino una forma de vivir que se traduce en amor, compasión, perdón y justicia. La verdadera sabiduría es la que sabe reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en las personas, en los pequeños gestos de amor y de servicio. El reino de Dios no es un lugar distante, sino una realidad que se vive aquí y ahora, en nuestra vida diaria. Cuando vivimos según los principios del Evangelio, estamos construyendo ese reino de Dios en la tierra, trayendo luz, paz y esperanza a un mundo que a menudo está lleno de oscuridad y desesperación. Esta sabiduría divina nos llama a ver más allá de las apariencias, a buscar lo que verdaderamente importa, y a vivir con un corazón puro y dispuesto a seguir la voluntad de Dios. El hecho de que Jesús agradezca al Padre por revelar estos misterios a los pequeños también nos invita a reconocer que la fe no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. No es fruto de nuestro intelecto o de nuestra habilidad, sino un regalo gratuito de Dios. Dios elige a quienes Él quiere para revelarles su amor y su voluntad. Nosotros no podemos ni merecer ni controlar ese regalo, pero sí podemos abrirnos a Él. La humildad y la disponibilidad a recibir la gracia son las actitudes necesarias para acoger el reino de Dios. Si nos creemos demasiado sabios o autosuficientes, corremos el riesgo de perder el acceso a esta gracia. En cambio, si somos humildes y reconocemos nuestra limitación y necesidad, seremos capaces de recibir lo que Dios nos ofrece generosamente. El mensaje de Jesús también tiene un claro llamado a la acción. No podemos quedarnos solo en una reflexión intelectual sobre las enseñanzas del Evangelio. Debemos ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. La fe no es algo abstracto, sino algo que debe traducirse en hechos concretos. El amor al prójimo, la búsqueda de la justicia, el perdón, la generosidad, la paz y la misericordia son los frutos visibles de una vida vivida según el Evangelio. El reino de Dios no se reduce a una doctrina o a una serie de creencias. Es una forma de vivir que transforma nuestras relaciones, nuestra manera de ver el mundo y nuestra actitud ante los demás. Vivir el Evangelio implica ir más allá de nuestras propias comodidades y seguridades, y poner nuestras vidas al servicio de Dios y de los demás. Es importante destacar que Jesús no condena a las personas de Corazín y Betsaida, sino que lamenta profundamente su rechazo.
Esta tristeza expresa el corazón de Dios, que no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios siempre ofrece una nueva oportunidad para aquellos que se arrepienten y deciden volver a Él. No importa cuán alejados estemos, siempre hay tiempo para la conversión. Siempre hay un camino de regreso a la casa del Padre. La misericordia de Dios es infinita. Y no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, si nos arrepentimos sinceramente. Esta es una buena noticia para todos nosotros, ya que nos recuerda que, aunque fallamos y nos alejamos de Dios, Él siempre nos ofrece su mano para levantarnos y continuar el camino de la fe. Al mismo tiempo, este pasaje nos recuerda la seriedad de nuestro compromiso con Dios. No podemos seguirle solo de manera superficial, por conveniencia o porque nos convenga en un momento dado. El seguimiento de Jesús implica una respuesta radical. Una respuesta que transforme nuestro ser, nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestras acciones. Es un llamado a la conversión permanente, a vivir en fidelidad y a seguir a Jesús no solo en los momentos fáciles, sino también cuando los tiempos se ponen difíciles, o cuando nos enfrentamos a la adversidad. El verdadero discípulo no es el que solo escucha la palabra de Dios, sino el que la pone en práctica y la vive con coherencia. La lamentación de Jesús por las ciudades que rechazan el Evangelio. En este pasaje de Lucas, Jesús expresa su tristeza y desilusión por las ciudades que no han acogido su mensaje. Él menciona específicamente a Corazín y Betsaida, dos ciudades en las que realizó muchos de sus milagros, pero cuya respuesta fue de indiferencia y rechazo. Este es un tema recurrente en los evangelios. La dura reacción de aquellos que tienen la oportunidad de presenciar la obra de Dios, pero deciden ignorarla o rechazarla. La enseñanza que podemos extraer de esto es clara. Las bendiciones de Dios no son automáticas, ni están garantizadas, sino que dependen de nuestra disposición para recibirlas. A veces, podemos encontrarnos como los habitantes de estas ciudades, testigos de la gracia divina, pero sin un corazón abierto para acogerla. El desafío de vivir según el Evangelio. Vivir el Evangelio no es una tarea fácil, ni está exenta de desafíos. Jesús no predica una fe superficial, que nos brinde consuelo y satisfacción inmediata. Al contrario, nos invita a un seguimiento radical, que requiere conversión diaria y dedicación continua. Este pasaje nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se encuentra solo en las palabras o en los milagros, sino en la transformación interior. Jesús hace una advertencia clara. Si no estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas, si no estamos dispuestos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, entonces el reino de Dios permanecerá cerrado para nosotros. La conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un cambio profundo en la forma en que vemos el mundo, en la manera en que nos relacionamos con los demás, y en cómo nos entregamos a Dios. La sabiduría de Dios es revelada a los sencillos. Un aspecto fundamental de este pasaje es la expresión de gratitud de Jesús al Padre por haber revelado su mensaje a los pequeños, y no a los sabios y entendidos. Esta declaración revela una de las características más sorprendentes y subversivas del Evangelio. El reino de Dios no está reservado para los poderosos,
o para aquellos que tienen acceso a los grandes saberes del mundo. Más bien, Dios elige revelar su verdad a los humildes y sencillos. A aquellos que no confían en su propia sabiduría, sino que se abren al misterio divino con un corazón puro. En nuestra sociedad, que valora tanto el conocimiento intelectual, esta enseñanza nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a reconocer que la verdadera sabiduría no proviene de la acumulación de información, sino de la capacidad de recibir a Dios con humildad. La humildad como clave para recibir la gracia de Dios. Este énfasis en los pequeños también está relacionado con la virtud de la humildad. Para poder recibir el mensaje de Jesús, es esencial tener una disposición humilde. Un corazón que no se cree autosuficiente ni superior a los demás. El orgullo y la autosuficiencia nos cierran a la gracia de Dios, pues nos impiden ver nuestra necesidad de Él. La humildad no significa debilidad, sino una profunda conciencia de nuestra dependencia de Dios. Cuando nos acercamos a Él con humildad, reconociendo nuestra limitación y necesidad de su misericordia, entonces somos capaces de recibir las bendiciones que Él desea darnos. Es en esta actitud de apertura y sencillez donde se da el verdadero encuentro con el misterio divino. La responsabilidad de acoger el llamado de Dios. La lamentación de Jesús por Corazín y Betsaida también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como cristianos de acoger la palabra de Dios en nuestras vidas. No basta con escuchar las enseñanzas del Evangelio o asistir a misa. Debemos hacer de ellas la guía principal de nuestras decisiones y acciones. Este pasaje pone de manifiesto que el rechazo a la palabra de Dios tiene consecuencias, no solo para la persona que la rechaza, sino también para la comunidad en su conjunto. Vivir según los principios del Evangelio no es opcional, sino un deber para todos aquellos que se dicen seguidores de Cristo. Esta es una llamada a la conversión constante, a no conformarnos con lo que sabemos de Dios, sino a profundizar continuamente en nuestra relación con Él. El juicio de Dios es justo, pero también misericordioso. En este pasaje, Jesús también menciona que el juicio será más tolerante para Tiro y Sidón que para las ciudades de Israel, que rechazaron su mensaje. Esta comparación muestra el aspecto de la justicia de Dios, pero también resalta su infinita misericordia. El juicio de Dios no es arbitrario, sino que se basa en la respuesta de cada individuo o comunidad al llamado divino. Aquellos que, a pesar de haber recibido mayores oportunidades para conocer la verdad, eligen rechazarla, están expuestos a un juicio más severo. Sin embargo, esta severidad no debe ser vista como un castigo vengativo, sino como el resultado natural de apartarse de la fuente de vida, que es Dios mismo. El mensaje es claro. Cada uno es responsable de la manera en que responde a la revelación divina. El reino de Dios se acerca a los humildes y a los marginados. El Evangelio subraya que el reino de Dios se acerca no a los poderosos, sino a los humildes, a los marginados y a los pobres en espíritu. Es una invitación radical a ver el mundo de manera diferente. El reino no es un reino de dominación, sino un reino de servicio, de amor y de misericordia. Jesús vino para transformar la vida de los marginados,
de aquellos que han sido descartados por la sociedad. Este es un aspecto central de su misión. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a continuar esa misión en el mundo, llevándola a las periferias de nuestra sociedad. El reino de Dios, por lo tanto, no se encuentra en los lugares de poder o en los círculos de influencia, sino en los lugares donde la gente está dispuesta a servir y a acoger a los más necesitados. La necesidad de una conversión profunda y continua. El rechazo de las ciudades mencionadas en el pasaje de Lucas es una advertencia a todos los cristianos de que nuestra relación con Dios no debe ser superficial. No se trata solo de conocer la doctrina, sino de vivirla. Este tipo de fe requiere una conversión profunda y continua. La conversión no es un acto único, sino un proceso constante de transformación en nuestra vida. Cada día nos enfrentamos a nuevas oportunidades para vivir según el Evangelio. Y cada día debemos decidir si vamos a seguir a Jesús de manera radical o si vamos a quedarnos en lo cómodo y superficial. Esta reflexión nos invita a comprometernos de manera más profunda con nuestra fe, a dejar atrás las actitudes egoístas y a vivir para servir a los demás. El llamado a ser testigos activos del Evangelio. Finalmente, el llamado que nos hace este pasaje es a ser testigos activos del Evangelio, no solo oyentes pasivos. La evangelización no es solo tarea de unos pocos. Es responsabilidad de todos los creyentes. Todos estamos llamados a llevar la luz del Evangelio a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestras comunidades y a nuestro mundo. Jesús nos invita a salir de nosotros mismos y hacer luz en la oscuridad. Este pasaje también nos recuerda que, como seguidores de Cristo, nuestra vida debe ser un reflejo de su amor y su misericordia. Vivir como testigos del Evangelio implica estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás, a poner nuestras habilidades, tiempo y recursos al servicio de la misión de Cristo. La urgencia de acoger el llamado de Dios hoy. La lección que nos deja este pasaje es que no podemos seguir posponiendo nuestra respuesta al llamado de Dios. La invitación de Jesús es urgente y no podemos tomarla a la ligera. A lo largo de nuestra vida, Dios nos llama en diversas ocasiones. Pero el tiempo de respuesta no es infinito. Si posponemos nuestra conversión, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca, como sucedió con los habitantes de Corazín y Betsaida. Hoy es el día en que debemos abrirnos al llamado de Dios. No mañana ni en el futuro. La respuesta al Evangelio es una decisión que debe tomarse en el presente, con un corazón dispuesto a acoger la gracia divina.